Se trata de un trabajo colaborativo del Grupo Latinoamericano de Estudios de Enfermedades Linfoproliferativas, cuyo acrónimo es GEL. En este momento GEL incluye alrededor de 13 países. Para el efecto de este trabajo en concreto de linfoma folicular, participaron 30 centros de diferentes países y de los 13 países hoy día incluidos participaron en el trabajo de folicular 10 países. Importante, este trabajo tiene una cohorte inicial que presentamos en ASH 2020. Esa cohorte nosotros hicimos como la data epidemiológica de los pacientes con linfoma folicular de la región latinoamericana. Es importante tener claro dos cosas. La primera, Latinoamérica incluye 33 países y desde el punto de vista global somos alrededor de 600 millones de habitantes. Pero tiene un sistema de salud muy diverso, muy diferente de país a país. No estamos organizados como una comunidad que sigue ciertas reglas. Es difícil obtener la data, pero tenemos también dos cosas muy importantes. La primera es, desde el punto de vista genético somos diferentes porque tenemos una rama o una data ancestral, de una genética ancestral india en países como Perú, como México y como Guatemala y Nicaragua, muy diferente a la data del resto en general de los países, que es una mezcla que definitivamente es muy diferente a la europea individual, a la anglosajona o a la americana, norteamericana individual. Entonces, esta data colectada que presentamos en 2021 fue una data retrospectiva, epidemiológica, donde nosotros dábamos un poco la información de cómo debuta el paciente para nosotros. Y este concepto va a ser importante para entender la data actual en la presentación de 2022, ahorita en el europeo. Y es que nuestros pacientes se presentan con estadios avanzados, como en la mayoría de los foliculares, sí, pero más de un 30% de los casos tienen factores pronósticos de cambio histológico posible o al menos de agresividad, como son la determinación de proliferación, un índice de proliferación como es la LDH. Más del 50% de los pacientes se presentan con síntomas B, que son síntomas de actividad sistémica. Y por último, hay alrededor de un 30-35% de los pacientes que se presentan con enfermedad voluminosa o alta carga tumoral. En ese sentido, tenemos que saber que como los sistemas de salud nuestros son muy diferentes, no solamente de país a país, sino dentro de un mismo país, no es lo mismo el sistema de salud de la ciudad local principal que de las ciudades rurales periféricas. Y allí hay data de pacientes incluidos en este trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El paciente que está más periférico tarda más en llegar, tiene más dificultades de acceso al sistema de salud. Nuestros sistemas de salud no son únicos, son múltiples, tenemos privados, tenemos públicos y dentro de los públicos hay diferentes accesos a tratamiento. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque la data presentada ahora en el IJA es una data que se refiere a valores pronósticos de parámetros relativamente sencillos de marcar en una región que no tiene todos los recursos que los demás países industrializados tienen para de alguna manera tamizar desde el punto de vista pronóstico a sus pacientes. Y uno de los recursos más importantes son los recursos de valores simples sanguíneos. Y nosotros lo que hicimos fue tratar de relacionar la data epidemiológica con elementos de valor predictivo sanguíneo. Y encontramos que los pacientes podían clasificarse o tendríamos algunos elementos en sangre muy buenos predictores de sobrevida global y sobrevida libre de progresión en nuestra población, y concretamente esos dos valores fueron la tasa de neutrófilos linfocitos, es decir, la división del valor absoluto de neutrófilos entre el valor absoluto de linfocitos, y el valor promedio por encima de un valor establecido de albúmina. Esa tasa o esa ratio de neutrófilos y linfocitos en el cutoff relacionado con la herramienta epidemiológica de ROC resultó en 2.5 y para albúmina resultó 3.5. De tal manera que los pacientes que tienen una
tasa mayor de 2.5, es decir, debutan con linfopenia relativa o con neutrofilia, son pacientes que de alguna manera les va peor desde el punto de vista pronóstico, con una sobrevida libre de progresión menor y una sobrevida global menor. Y del mismo modo, los pacientes que tienen una albúmina de 3.5 o menos, en general, de nuevo, es una herramienta predictiva pronóstica al momento en que encontramos al paciente y decidimos su tratamiento, que nos puede advertir es de riesgo más alto o porque su posibilidad de sobrevida global y de progresión de nuevo es menor que la promedio.